Perfecto. Entonces vamos a empezar con esta presentación breve, muy, muy breve. A partir de las respuestas que dieron ayer en los cuestionarios, no el que se quedó como tarea, sino los que respondieron durante la sesión, y después de que me recuperé un poquito de mi baja de glucosa, que es parte de mis problemas, revisé y entonces puse algunas respuestas a lo que más o menos vi que era generalizado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les preocupan a ustedes son los estudiantes que se distraen o que no están interesados en el tema. Bueno, hoy justamente apareció una entrevista con el profesor Lang, donde habla cómo este problema no es de ahora, es un problema de siempre, ¿ok? Y las cosas en las que los docentes han incurrido, por ejemplo, evitar que usen los dispositivos y cosas por el estilo. Y bueno, en su artículo menciona el libro que acaba de escribir, que acaba de presentar, y en ese libro da algunas soluciones. De hecho, en el artículo aparecen algunas soluciones, ustedes lo pueden ver con cuidado, la entrevista está en este enlace. Bueno, esa es una parte. La otra tiene que ver con lo que yo llamo incidentes críticos en una clase, que no necesariamente son lo que los pedagogos llaman incidentes críticos. O sea, en la cartilla esta hay una serie de lo que ellos llaman incidentes críticos que tienen que ver más con la pedagogía. Es decir, cómo yo como docente puedo responder a cosas que están más o menos estereotipadas, digamos, a comportamientos que el alumno puede presentar, de falta de atención, de desorden, lo que sea. Para mí, los incidentes críticos tienen otro significado, y es algo que trabajamos en un diplomado que se llamó de Asesoría y Consejería, que impartió un muy buen docente del TEC de Monterrey hace unos años. Tiene que ver con cosas que ocurren en la clase y que derivan de asuntos emocionales, hormonales, etcétera, dependiendo de la etapa en la que está viviendo el estudiante y de situaciones que están fuera del control pedagógico, didáctico, académico, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí puse algunos. El primero fue cuando yo empecé a dar clase, yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, ni tenía ningún interés de dar clase. Fue ahí donde me interesé. Y un niño de 12 años me dice que le diga a una niña que está sentada atrás de él, en la misma fila, pero atrás, que se baje la falda porque lo distrae. Ok, entonces tengo que hacer conciencia de lo que está pasando para darme cuenta que el niño no puede ver a la niña, simplemente se la está imaginando y yo no puedo hacer nada por eso, excepto ayudar a volver al foco, digamos. En Tijuana tuvimos un grupo completo que se quería dar de baja en respuesta a lo que ellos sentían que había sido la agresión de una maestra de física a uno de sus compañeros. Entonces pasé una semana trabajando con ellos, los llevé a Legoland, tomamos café en la playa, tuvimos sesiones de discusión para poderlos recuperar y que se reiniciara el semestre para ellos. Un mini baby shower en una clase de matemáticas administrativas o alguna cosa del estilo, donde de repente se empiezan a reír, a comentar sobre unas fotos, pregunto de qué se trata y me dicen, es que él acaba de ser papá. ¿Ok? Entonces organizamos un mini shower para la siguiente sesión, mitad de clase, mitad de shower. El muchacho agradeció muchísimo, era el primer semestre, y luego al final dijo que estaba muy contento por tener un hijo, pero que definitivamente era lo que no recomendaba. Embarazarse en ese momento y ser padre a esa edad no es lo que recomiendo. O en una clase en Culiacán, Ingeniería Industrial, Diseño de Experimentos, también un muchacho le pide, puros hombres, levanta la mano, pide la palabra y se puede decir algo así. Ok, tengo un hijo. Ok. Y no podemos estar juntos, la mamá de mi hijo y yo, porque ella vive con sus papás y yo con los míos mientras terminaban las carreras, y entonces, pero los fines de semana y las vacaciones tenemos cómo convivir. Entonces, plantear situaciones en cada caso que no están contempladas en esa cartilla o en ninguna cartilla pedagógica, pero que yo no puedo dejar pasar. Es decir, la clase yo la puedo recuperar en otro momento siempre, no importa en qué momento, siempre la puedo recuperar. La puedo programar, la puedo poner en texto, yo qué sé qué puedo hacer, pero se puede recuperar. Pero el momento crítico que tiene que ver con la emocionalidad del alumno, yo no lo puedo recuperar. Es algo que tengo que atender en ese momento, darle espacio, que se desahogue, que diga, y luego, pues si alguien tiene algo más que aportar o que decir, o simplemente que le den una palmada en el hombro, yo qué sé,
es algo que yo no puedo dejar pasar. Esos son para mí los incidentes críticos, no los que dicen acá que tienden a la pedagogía. Hay un estudio que les puse aquí sobre los incidentes críticos que dice qué es lo que hacen los docentes en general. O sea, a mí no me formaron para eso, entonces no sé qué hacer, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con nuestra capacidad de ser empáticos, de reconocer que no somos autoridad porque somos el maestro y ya, y sabemos mucho, o creemos que sabemos mucho, a veces, sino que hay una autoridad que se va generando en este trato con el alumno, donde él va asumiendo, primero, que hay un respeto entre los dos, o el grupo completo, como dije ayer, pero al mismo tiempo hay una escucha, y hay atención a lo que yo digo y atención a lo que él dice, y creamos ese espacio y la autoridad se va ganando. O sea, tengo que reconocer las etapas del desarrollo de cada uno, ciertamente, y no están definidas por edad. O sea, alguna maestra en Tijuana me dijo un día, es que son adultos porque tienen 18. No. O sea, el desarrollo emocional no tiene nada que ver con la edad. O sea, se puede dar antes o después. Y eso no está así delimitado porque tienen tal edad, ¿no? No, tampoco depende del grupo socioeconómico al que pertenecen, ni nada del estilo. Es otro tipo de características. Pero hay un estudio que está ahí. Y ayer mencionaba yo este libro, No son tontos, son diferentes. Aquí está el enlace al PDF para que ustedes lo puedan ver. Hoy también apareció un artículo que habla sobre el estrés que genera una clase de matemáticas, particularmente matemáticas. Entonces el texto está aquí, el enlace. Y eso tiene que ver con todo esto que ayer sí comentamos, el entorno, lo que el entorno me dice respecto a la clase de matemáticas. Yo nunca la pasé, a mí siempre me fue mal, a mí ni me gusta, y cosas por el estilo, ¿no? O el maestro es malísimo, no sé qué. Y sí, ciertamente, el texto de Upinski es muy interesante, hablando sobre, el texto se llama La perversión del poder. No, El ojo del poder, la perversión matemática. Y habla en la primera parte del libro cómo las matemáticas han servido al poder desde los tiempos de Pitágoras, por lo menos, y cómo en la actualidad, digamos, el maestro de matemáticas tiene una autoridad, pero además ejerce una autoridad que en muchas cosas aterroriza al alumno. Ayer en la mañana comentaba yo sobre el Baldor. Me parece que muchos docentes utilizan el Baldor como una herramienta de presión, una herramienta para asegurar su poder con ejercicios que yo creo que jamás en la vida los habría yo hecho, sino es porque un alumno me dice, ayúdame a entender esto porque no sé de qué se trata. O sea, no entiendo ni siquiera qué es lo que quieren. O sea, es algo así. Pero bueno, eso es algo que está en el texto de Upinski. Los alumnos requieren un ambiente de respeto, repito, de confianza también, para poder levantar la mano y que no se les dé. Alguien mencionó en el cuestionario la palabra vergüenza. Nunca uno debería sentir vergüenza de preguntar. De hecho, hay una afirmación que dice que la pregunta más estúpida es la que no se hace. A lo mejor hay algo que para 3 o 4 puede ser estúpido, o a lo mejor ellos creen que es estúpido, pero para mí es indispensable la respuesta, una respuesta correcta. Entonces, ¿qué aprenden los alumnos? Bueno, ayer dije qué es lo que yo hacía, el código de ética. Bueno, decir, maestros, podemos venir el sábado y nos puede ayudar a entender esto del espacio porque no sé cómo construir un vector en el espacio. De hecho, no sabía ni para dónde quedaba el norte. En alumnos en Tijuana, frente al mar, y habiendo estado el domingo anterior en la playa y viendo hacia el norte la línea divisoria entre los dos países, no sabían a dónde quedaba el norte y no podían representar correctamente un vector en el plano, mucho menos en el espacio. Y entonces, pero esta capacidad de poder abrirse y decir, ok, hay algo que no estoy entendiendo, permite que pidan clases de dibujo técnico, ok, para poder construir el espacio, para poder representar el espacio de manera adecuada, y también narrativas para poder calcular, cómo calculo la distancia que recorre una araña o una mosca o lo que sea, de la esquina de la puerta al ventilador que tengo arriba de mi cabeza. Y entonces tienen que buscar la manera de hacerlo habiendo entendido lo anterior. Ok, entonces eso es una parte. Paseos al parque. ¿Por qué? Porque ellos en un proyectito que estaban desarrollando pensaban que los carritos, mientras más les estuvieran las llantas, se deslizaban mejor. Ok, les dije, nunca han bailado con zapatos nuevos, ¿verdad? Un rock and roll, por ejemplo, o un twist.
No, pues nunca lo habían hecho. Es más, había quienes no sabían que si uno iba en una patineta a toda velocidad y estaba a un tope, salía disparado. Ellos pensaban que flotaban porque en los videojuegos uno flota. ¿Ok? Entonces, hay una serie de cosas que uno asume que están en el pensamiento del estudiante, que es parte del conocimiento del estudiante, y no están. Entonces, uno tiene que asegurarse y observar a partir de las respuestas, de los comentarios y demás, y apoyar, en este caso, el paseo al parque y que jugar en la resbaladilla con materiales que yo compré para permitir que eso precisamente se diera. Clases peripatéticas, caminando por toda la universidad y ellos dialogando sobre el problema que teníamos en mente para mantener el enfoque y ayudarlos a desarrollar estrategias de enfoque. Eventos en la playa para otro tipo de aprendizajes, etc. Entonces, hay que buscar las maneras, sí. La otra parte que yo creo, por mucha gente que conozco, no es mi caso particularmente, pero digo, no fue conmigo así, ni que espero que tampoco haya sido con mi hijo, pero sí he conocido personas que dicen, es que deberías sacar buenas calificaciones y no sé qué, porque el promedio no sé qué. Y en la prepa reprobaron todas las materias, de un curso completo. O sea, no reprobaron matemáticas, no reprobaron todas las materias completas. ¿Por qué? Porque tenían sus intereses y ya. Y después se compusieron, lo que ustedes quieran, pero a los papás se les olvida quiénes fueron ellos, a los docentes se nos olvida quiénes fuimos nosotros, y a veces idealizamos mucho lo que éramos en aquellas épocas, ¿no? O sea, yo era una niña bien portada. Es cierto, yo nunca fui una niña bien portada, jamás en la vida. Soy muy distraída, sí, y reprobé física y química en la prepa, sí, y la volvería a reprobar con todo el amor de mi vida. Se los juro que sí. No solamente porque hay alguien que me distrae, sino porque soy distraída. O sea, yo no atiendo una conferencia y puedo estar presente en cuerpo, pero en alma, quién sabe dónde estaré. Hasta que alguna cosa que alguien dice me hace ruido y entonces pongo atención. Igual me pasa en la clase garabateo, no sé qué, si es suponiendo que entre a clase. En la escuela donde yo estudié no era obligatorio entrar a clase, entonces pues podían entrar a clase ya. El asunto es que cuando llegaba al examen, daba cuenta de lo que sabía y tal, se acabó. Ahora, no hago tareas, por ejemplo. O sea, eso es algo, excepto en la primaria, porque si no las hacía me ponían a barrer y trapear al terminar la sesión del día. Y si hay algo que detesto más que hacer tareas, es barrer y trapear. Entonces, hago tareas, hacer tareas por eso en la primaria. Me han preguntado qué hago si en mi curso hay un alumno así. Bueno, pues, digamos, por ejemplo, con las tareas. La institución exige que haya un mínimo de tareas en la calificación, entonces asigno el mínimo, 20%. En mi curso nadie va a reprobar por no entregar tareas y nadie va a aprobar por entregar tareas copiadas. ¿Ok? La tarea es para aprender. Tampoco voy a dejar 50 ejercicios de quién sé qué cosa porque no los voy a calificar. Y si no los califico, no tiene sentido que los deje porque no va a haber retroalimentación de mi parte. Entonces lo que hago generalmente es poner 3 ejercicios, digamos, o 2 ejercicios, y en la siguiente semana, la primera sesión de la siguiente semana, hago un examen rápido de una pregunta que tenga que ver con los conceptos que estaban en las tareas que dejé. Nada más. Y ellos saben, el control de las tareas se hace a través de un examen rápido al inicio de cada semana. Ya. O sea, si los hacen o no hacen las tareas, es asunto de ellos, no es problema mío. Entonces sí, he tenido alumnos que llegan, maestra, te vengo a decir que no voy a hacer tareas, ¿ok? Y yo te digo que el reglamento, aquí está todo lo que es el curso, los temas, no sé qué, cómo se califica, las actividades, no sé qué, y entonces tú decides, ok, perfecto. Mi hijo es igualito, o sea, hace poquito me acabo de enterar que llegó con una maestra de computación en la prepa y le dijo, Clau, vengo a decirte que voy a tomar clase contigo. Ay, Paco, qué bueno. Ah, no, vengo a decirte que voy a entrar a tu clase cuando yo crea que tu clase la necesito. Para los demás no voy a entrar a clase y no voy a entregar tareas. ¿Okay? Es su responsabilidad, ni la mía ni la de la maestra. Entonces, la otra es, por ejemplo, un alumno que necesita escuchar música para poder trabajar, pues se puede poner sus audífonos, ¿cuál es el problema? Está trabajando. ¿Okay? Y da cuenta de lo que hace. Entonces, la otra cosa que pregunté en los retos de la virtualidad, bueno, pues resulta que no todos somos aptos para tomar, aquí les puse algo que hice en enero, ahí hablo un poco de las cosas que pasan con los cursos masivos en línea. Yo soy mala para ese tipo de cursos, creo que solamente hay uno que he terminado completito y no he pedido el certificado.
y no tenía nada que ver con matemáticas, sino con la cábala desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque no sabía nada de eso y entonces me metí completamente a hacer todo lo que había que hacer para poder entender de qué estaban hablando y luego decir, ok, nada que me interese, no tiene nada que ver conmigo, punto. Pero sí lo seguí completo. Los de computación no los sigo porque comienzan asumiendo que uno no sabe nada y empiezan a definir lo que es una variable, lo que es una función, no sé qué, y llega un momento que me harto y entonces ahí se ven, aprendo por mi cuenta, no puedo. Entonces, la virtualidad no es para todo mundo. Esto de la sincronía y el no tener un interlocutor del otro lado no es para todo mundo. Aparte el diseño del curso pues que estaba diciendo, pero aparte para los más jóvenes pues son las condiciones de los alumnos y su entorno completo. El curso estaba diseñado como los que vimos en los de la SEP, el desánimo generado por la pandemia en este momento, el aislamiento, la frustración, la falta de contacto con sus compañeros o la gente que quieren de la escuela. Y ustedes la pregunta que tendrían que hacer es, ¿cuál debería ser el objetivo de sus cursos en línea? O sea, tienen que cumplir con eso, ok, sí. ¿Qué les importa? Bueno, aquí, por ejemplo, en León se acostumbra a que las niñas vayan peinadas así con 25 trencitas, así que no les salga ningún pelito y con el uniforme se sienten frente a la computadora muy informados como si estuvieran en clase. Y les checan las uñas, y les checan los zapatos, y les checan quién sabe cuántas cosas. No sé cuánto tiempo pierden en eso, pero eso lo hacen los colegios privados, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y la asistencia. Y además que esté prendida la cámara para que yo vea que no están durmiendo. ¿Ok? Esa es una. La entrega de las tareas. Y entonces los papás tienen que descargar la tarea, imprimirla, que el niño la llene, fotocopiarla y luego enviarla. ¿Ok? El PDF. Ok, me parece una estupidez, pero bueno, así funcionan y los papás creen que así funciona. Responder exámenes estandarizados, bueno, pues hay muchos que se pueden responder con Wolfram Alpha en las aplicaciones de celular. Aquí les puse los enlaces, o sea, hay un montón de aplicaciones que pueden hacer. Ustedes deciden si quieren jugar ese juego, es asunto de ustedes. Y eso tiene que ver, bueno, y atender a la formación, o también pueden atender a la formación integral y en ese caso limitar los daños emocionales también. Ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Es su curso, son sus estudiantes y ustedes deciden qué es lo que hacen con eso. Finalmente alguien preguntaba por recursos para que los niños aprendan matemáticas. Bueno, yo tengo entre mis cosas aquí les puse los títulos y los enlaces a Amazon, con papel doblado, con o sea, este librito que, bueno, ese libro es un manualito que tiene las actividades y hay un DVD que tiene las secuencias de los niños de 7 años resolviendo los problemas que he planteado a adultos y los adultos no tienen la menor idea porque pues, hay muchas razones para las cuales no, pero que los niños pueden resolver. Entonces, el set completo viene acompañado del DVD donde ustedes pueden ver eso. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, bueno, puse Scratch, que si quieren aprender a programar, pero a mí me ha funcionado mucho con mi hijo, con mis sobrinos, todo esto que tengo aquí atrás y no sé si se alcanza a ver. O sea, son juegos de lógica. ¿Juegos de lógica? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Alguien que me responda? Bueno, juegos de lógica de Mini Mastermind. Esto tiene la edad de mi hijo, por cierto. Juegos de rol, tangramas, juegos que tienen que ver con numeritos también, ¿ok? Perinolas, o sea, hay una cantidad de juegos en los que tienen que ver con la geometría, tienen que ver con la lógica, tienen que ver con el pensamiento racional, tienen que ver con estrategias de razonamiento, y esas son las cosas con las que yo juego. En el blog donde les voy a compartir al rato, hay detalladas algunas sesiones de trabajo con los niños, con los que trabajaba en la escuelita esta de los sábados, donde hicimos estas prácticas con los juegos que yo tengo a su disposición, ¿no? Esa es una. Luego, el otro video pequeñito que les puse es perdón, el otro enlace que les compartí es este. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Ok. Bueno, y esto es Terry Tao. Terry Tao, en el 2010, octubre del 2010,
dio en este seminario que ocurre cada 2 años en la Universidad de California, Los Ángeles, esta conferencia que se llama la distancia, la escalera cósmica, una cosa así. Es una, no lo voy a poner ahorita, aquí está el enlace, aquí está yo para que vean que sí estaba yo ahí, la foto. Es una maravilla. Está además, aquí está el enlace a su blog, donde describe esta conferencia y cómo la construyó. Es una maravilla porque parte de cómo medimos en la Tierra, cómo medimos en este cuarto, con el teorema de Pitágoras. Okay, esa es la regla que tenemos para medir en matemáticas, el teorema de Pitágoras. Y esa es la definición de distancia que tenemos también. Pero entonces, para poder ir midiendo de lo que hay en este cuarto a lo que hay en esta comunidad, por ejemplo, o en el país, o en el mundo, o a la luna, o al sol, o a más allá, este concepto de distancia y esta regla que tenemos va evolucionando. ¿Ok? Bueno, de eso trata la conferencia. Entonces, por una parte es el cómo un concepto se va, en el sentido de Brunner, va creciendo cada vez que paso lo retomo para resolver un problema diferente, digamos. Va creciendo el concepto, se va haciendo más y más rico, va a lo mejor cambiando de alguna manera. Entonces, eso es una parte, pero la otra es la capacidad para comunicar bien. Es decir, Feynman dice que si yo entiendo bien algo, entonces lo puedo comunicar. Cuando yo no entiendo algo, entonces me cuesta mucho trabajo llegar a alguien que tiene menos conocimientos de los que yo tengo. ¿Ok? Entonces, en esta conferencia fue impresionantemente bonita, por una parte, pero al terminar, lo que Tao hizo fue decir, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y entonces los niños que estaban en la audiencia, los niños, levantaron las manos y empezaron a preguntar. O sea, es algo tan claramente construido, con un lenguaje tan accesible, porque es un trabajo que, bueno, lo que dice es, debería haber más eventos donde la gente se interesara por la ciencia, pero es tan claro, tan falto de arrogancia, que los niños que estaban en la conferencia podían preguntar, con preguntas que tenían significado. Yo creo que eso es algo que a veces se nos escapa, a veces nos parece que no es importante y tiene toda la relevancia del mundo. Tiene toda la relevancia del mundo, es decir, el cómo comunicamos con los demás, ¿no? Y bueno, no era mi primer encuentro con Tao. Yo antes de esa fecha, me lo había encontrado ¿se acuerdan que ayer hablábamos de la revista de Freudenthal? Bueno, esta es la revista de Freudenthal, y esta es el artículo que le dedica a Tao cuando Tao tenía 5 años, en el 84. ¿Ok? Entonces, en la revista de Freudenthal aparece Tao, y hay una foto de Tao platicando pues en las rodillas de uno de los grandes matemáticos de la época, ¿no? El hombre que solamente hablaba de números, en particular. Así se le llama, el hombre que solamente hablaba de números. Y bueno, en realidad yo estaba leyendo el artículo cuando tuve una discusión con mi hijo, que tenía 5 años, y entonces su argumento de autoridad es, soy el más inteligente, porque así se lo habían hecho saber en la escuela desde que entró. Y bueno, pues el argumento de autoridad mío es decirle que lea el artículo y que cuando llegue a ese punto me avise. Ya. Pero el artículo, digamos, para saber de dónde viene Terence Tao, pues está aquí, y ustedes lo pueden, si les interesa, pues pagar por él, porque ciertamente las cosas aquí hay que pagar casi por todo ahora. Sí, bueno, ese sería eso. Y luego vamos ahora a la presentación. No sé si en este momento alguien tiene una pregunta porque, no sé. No, ahora no hay preguntas hasta ahora. Ok. Voy a continuar. Ok, muy bien. Entonces vamos a la presentación de este día, que era lo que estaba previsto. Muy bien. Y entonces, puntos para discutir: el desarrollo del pensamiento matemático. Aquí está una imagen tomada de lo que dice Brunner, es decir, uno aprende algo, pero tiene que ser, o le platican algo, tiene que ser capaz de extrapolarlo de alguna manera, aplicarlo en otros contextos, hacerlo más rico, que es algo de lo que hace Tao con esto de la escalera cósmica, ¿no? La otra parte es la validación de las propuestas de solución, o sea, y eso es parte de lo que yo hacía con mi hijo,
A mí no, argumentos de autoridad a mí no me sirven para nada, a mí me explicas completamente el razonamiento. Pero porque yo soy fulano de tal, me tienes sin cuidado quién seas. No, aquí eso no funciona. Entonces, aprender a validar las argumentaciones, cada cosa que uno dice, sustentarla, eso es muy importante. Y, por otra parte, la utilización de las tecnologías existentes que pueden ayudar cuando las tenemos disponibles a la comprensión de los conceptos y que también pueden ayudar a que los estudiantes generen sus propios algoritmos. Eso es básicamente lo que vamos a tratar aquí. Entonces, en el libro de Freudenthal, que ya había comentado, creo, no sé, que se llama así, propone tablas como esta. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para que que muestra a los, aquí está el enlace final de todas maneras, para que se comprendan, aquí es para que se comprenda la suma. Pero lo que hace Freudenthal lo propone para que se comprendan las reglas de los signos. Y esta es una historia pequeña que yo hice sobre las reglas de los signos a partir de la vida de Stendhal, la autobiografía de Stendhal que se cuenta aquí. Y es cuando Stendhal le pregunta a su maestro que le explique, por favor, por qué positivo, negativo por negativo da positivo, cómo tiene sentido eso, no lo entiende. El maestro le dice, bueno, las grandes mentes lo han aceptado y usted no tiene por qué cuestionar semejante cosa porque no es mejor que ellos. Y eso desanima a Stendhal a estudiar matemáticas. Y lo que dice es, creí que en las matemáticas no había este tipo de engaños. Y entonces decide no estudiar matemáticas. O sea, es así de grave, ¿no? Porque es una muy mala respuesta de parte del docente. Entonces, algo que sí dije ayer es que recordáramos que el concepto negativo y la regla de los signos se desarrolla a lo largo de 15 siglos. Y eso está escrito en este texto de Gleiser, que era el director del Instituto de Investigaciones en Estrasburgo, también ya fallecido, y con ello muestra pues, que no son ni evidentes ni triviales, ¿no? Este es el ejercicio, digamos, una representación de lo que hace Freudenthal. Déjenme cerrar la ventana porque el de la verdura está pasando y va a gritar. Y entonces lo que dice es, ok, vamos a observar. Si multiplico 4 por 3 me da 12, 4 por 2, 8, y voy observando el patrón. Es decir, cada vez que disminuye un número aquí, esto disminuye en 4 unidades. ¿Ok? Y entonces, vía la conmutatividad, lo pongo al revés y hago lo mismo. Pero entonces observo que para ir de aquí para abajo, mientras esto va disminuyendo 1, esto va aumentando en 4. De manera que al final, cuando multiplico un negativo por un negativo, me da un número positivo. ¿Okay? O sea, no es... Al final, a lo mejor sí voy a hacer lo que hacen, por ejemplo, en una de las escuelas charter en San Diego, que es tener en el salón, pegados en las paredes, las reglas de los signos, por ejemplo, o algunos otros hechos de memoria que los alumnos van a tener que ir aprendiendo por medio de la utilización constante, digamos, de las reglas, ¿no? Y entonces tienen las reglas de los signos pegadas en algún cartelón, por ejemplo. Pero, digamos, el por qué, pues mira, hay un patrón de comportamiento en la multiplicación que, pues, dice que es así. Porque la justificación matemática no está al alcance de los niños en ese momento. O sea, yo no puedo ponerle a un niño, explicarle el por qué tiene que ser así desde el punto de vista formal. O sea, eso no tiene ningún sentido en el momento en que esto se muestra en la escuela. Ok. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Voy a checar un poquito el chat. El chat, aquí. El chat no me dice nada, absolutamente. No, atrás me preguntas. Ok. Entonces, bueno, ustedes, pues, por supuesto que pueden responder, ¿no? Un positivo por un negativo, pues saben lo que da, y un negativo por un negativo, espero que también. ¿Ok? Muy bien. Y entonces llegamos a la parte importante aquí, para ustedes. ¿Qué tan importante es el reconocimiento de patrones? Bueno, este libro está hecho, aquí dice formación de profesores de matemáticas en particular, en Francia. ¿Okay? Hay varios libros, es una serie dedicada a eso. Y en este libro, Bouvier propone 50 problemas, de los cuales dice, quién sabe si hay solución o no. ¿Okay? Algunos pueden ser abiertos, algunos pueden tener solución, pero no va a aparecer en ninguna parte del libro cuáles sí, cuáles no, y mucho menos la solución de los que haya.
Es un ejercicio para el docente. Okay. Entonces, en este enlace está, en mi blog, está una breve reseña del libro y los 50 enunciados. ¿Ok? Y tampoco les da las soluciones, ni las pistas para resolverlos. Pero el problema 36 dice, encontrar los valores que puede tomar un entero positivo n para que esto que está aquí sea un número primo. Ese problema lo he planteado 2 veces que yo recuerde, así formalmente. Una, con alumnos de la maestría en Educación Matemática en la Universidad de Guadalajara. En ese grupo había docentes de la Facultad de Ciencias, docentes de Ingeniería y docentes de Bachillerato, y para cada grupo escogí un problema distinto de ese libro. ¿Ok? Para los de Matemáticas, los de Ciencias, escogí este problema. Y fue sorprendente. ¿Ok? Y luego lo volví a poner a los niños de la escuelita de los sábados, aquí fuera de la ciudad, niños entre primaria y secundaria, con todas las carencias del mundo, y también está contado en mi blog. Ustedes disponen de 15 minutos para plantear una manera de resolver este problema y presentar un avance de la solución. ¿Qué van a hacer? Cuando tengan su solución, le toman una foto y me lo ponen como respuesta del cuestionario. ¿Está claro? ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Hoy están mudos. Responden que sí, sí, está claro, ¿no? Por el chat. Está claro. Ok. Entonces voy Que a sí, poner el sí. reloj. ¿Ok? Voy a poner el reloj. Comenzamos en este momento y terminamos en 15 minutos. Está bien, comparta, comparta. Okay. Okay. El enlace está puesto en la presentación, como siempre. Lo que dicen es que quieren que usted comparta la presentación. La comparte, eso es lo que dicen. No más. Pero me supone que estaba compartida. Aquí dice que, a ver, va otra vez. Qué raro que no se esté compartiendo, pero bueno, va otra vez. Entonces, ¿no han visto nada de lo anterior o cómo? Oh, sí, sí. Perfecto. Claro. Ok. Aquí está. ¿Ok? Y la respuesta, ustedes tienen en la presentación, en el enlace que les envié, creo. Si no se los mandé, ahorita se los mando en el chat. A ver, va en el chat. Por favor. A lo mejor eso es lo que me están diciendo que no les había compartido. Sí, Okay. exactamente. Un link. A ver, todos los participantes. Están pidiendo el link. Ahí va. Por favor. Ahí van los enlaces. El último enlace es el de esta presentación y ahí está el enlace al cuestionario. ¿Sí? Ok. Pero dicen que no lo ven. No aparece nada, dice. ¿En el chat? Sí, en el chat, y que aún no llega, aún no llega. Aún no lo vemos. Nada. Eso está raro porque aquí me parece que se los mandé a todos. A ver, va otra vez. Disculpe, profe, verifique en la parte inferior que salga para todos. Ahí dice para todos. A ver, vamos a ver. Ya llego. Ok. Ya. Ok. Ya llego, gracias. ¿Verdad? Entonces me espero 2 minutos para que lo puedan localizar, la diapositiva 5. Y si ya lo tienen todos, ya lo localizaron, entonces entramos a el tiempo, a correr el tiempo.
Disculpe, profesora, ¿cuánto falta? 1 minuto más o menos. Porque es que ya se paró el reloj. Se paró. Ah, es que si respondo al chat, se detiene. Ah, De hecho, ok. han tenido ya más de 15 minutos porque me he puesto a volver a mandar y volver a mandar y volver a mandar los enlaces. Entonces, cada vez se pausa. Ok. Bueno, Pero ahí ya está, ¿eh? O sea, ya, digamos, en ese momento ya eso tendría que haber terminado. ok, sí, ya, ya, estoy bien. Preguntan que si ya pueden enviar su aporte. Claro, Claro, lo o que sea, hicieron, ¿no? el enlace de la encuesta está abierto desde que comenzamos. Por eso pregunté antes y pregunté si lo están viendo, si esto, si otro, pues para asegurarme de que tuviera sentido, ¿no? Ahora, necesitan más tiempo, les puedo dar más tiempo. ¿Ok? No, es que Entonces, preguntan, entonces enviamos ya nuestro aporte. claro, No o sé sea, qué. en cuanto lo terminan, lo mandan. Esa es la idea, es termino, lo envío. Sí. Bueno, Ok. ¿Necesitas más tiempo? ¿Dónde se envía el aporte? En la diapositiva 5 ¿por dónde? está el enlace donde dice, está el enlace para el cuestionario. En la diapositiva 5. Ustedes tienen el enlace a la presentación. En la diapositiva 5 estaba el enlace para enviar el cuestionario. ¿Necesitas más tiempo? Pregunto. Responden que sí. Sí. ¿Otros Responden que 15 sí. minutos o 10 minutos? Unos 5 Unos dicen. 5. Perfecto. Entonces vamos a Cinco, ponerlo ok. que corra 5. Perfecto. O sea, el enlace ya lo tienen que haber localizado, todo el mundo tiene que tener el enlace, los enlaces, va a correr 5 minutos. Y ya no voy a responder nada en el chat porque se pausa cada vez que respondo algo en el chat. Ok. Hey, a ver. Nada más que esto quiera arrancar, ¿ok? A ver, me voy a ir para atrás. Y voy a volver a empezar. Listo. 5 minutos. Voy a marcarlo en 5 minutos. Una pregunta es que el único valor que puede tomar n es 1. Todavía no voy a dar respuestas. Ustedes terminen y me mandan su respuesta. Ok, vale.
Listo. Ahora sí se acabó el tiempo. Ok. Lo primero es, cuando uno como docente emprende una actividad de ese estilo, ¿okay? Entonces debería poder entender lo que pasa por la cabeza de un estudiante enfrentado a una tarea para lo cual probablemente no estaba preparado. Es decir, una tarea que, a ver, saquen una hoja, vamos a hacer un examen rápido, lo que sea, o el examen sin que el estudiante sepa las respuestas, las preguntas por anticipado. Entonces, digamos, ¿qué es lo que uno rescata de ahí? ¿Cómo me siento, por ejemplo? O sea, ¿qué nivel de estrés desarrollo? Bueno, eso depende del estudiante. Hay gente a la que realmente le importa un rábano y el resultado también le importa un rábano porque en realidad no está interesada en lo que le están planteando. Hay gente que es competitiva y quiere tener estrellita en la frente cuando eso termine. Hay gente que simplemente se confunde, se ataranta, diríamos en mi pueblo, entonces, y no alcanza a reaccionar a tiempo. No sé, hay muchas situaciones. Pero si reconocemos lo que pasa con nosotros a la hora de resolver un ejercicio, un problema en este caso, probablemente entendamos mejor lo que pasa con los estudiantes también, por una parte. Y por la otra, ustedes tenían que mandar los intentos paso por paso. Y pues cuando yo digo algo, tengo que decir por qué. O sea, decir n es igual a 1, ok, ese es un caso. ¿Es el único caso? La pregunta dice encontrar los valores, o sea, todos los valores para los que esa forma produce un número primo. No decía encontrar un valor. Y había que justificarlo. O sea, entonces, hay muchas excusas en el chat. Se me cayó la conexión, es que lo dice quién sabe qué, no sé. Cuando ustedes son el docente y el alumno está respondiendo, ¿qué responden ustedes al alumno a una situación como esa? Maestro, se cayó, o sea, el sitio de la universidad. En Tijuana pasaba todos los días y por eso teníamos grupos cerrados en Facebook, porque el sistema de aulas institucional se caía, bueno, se sigue cayendo cada vez que tiembla, llueva, hace mucho calor o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las opciones del estudiante? Y en el caso de que no alcanzó, ¿le duplican el tiempo? O sea, ¿cuál es su respuesta frente a los estudiantes? Cuando uno se pone en esa situación, uno tiene que reflexionar sobre su proceso y sobre lo que está pidiendo a los estudiantes. Yo no le puedo pedir a nadie que haga lo que yo no soy capaz de hacer. ¿Ok? Si yo tengo 45 excusas y creo que son válidas para mí, entonces deberían ser válidas para todo el mundo. O sea, yo no soy nadie más importante que nadie en este planeta, que yo sepa, hasta ahorita. Ni siquiera para mi madre o para mi hijo, o lo que sea. Entonces, esa es la primera parte. La otra es, sí, me dicen, por inducción matemática, ok. ¿A partir de qué momento? ¿Desde el principio? No creo. Hay que discriminar algunos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso uno lo recupera. Y el libro se llama La mistificación matemática por muchas razones. No solamente porque los problemas están puestos ahí, no. Uno tiene que saber que hay un montón de mitos construidos en torno a las matemáticas, como el hecho de que si estudio matemáticas soy más inteligente que el resto. Ok, no. A lo mejor tienen alguna habilidad. Yo iba a estudiar arquitectura. Si no tengo nada que estar haciendo aquí, de entrada tendría que haber estudiado arquitectura. Eso era mi vocación. Y acabé estudiando matemáticas. Y aparentemente me va re bien. Como matemática, no como docente de matemáticas, como matemática. Con muchos reconocimientos, cosas por el estilo. Pero yo de dónde iba a saber que yo tenía habilidades en matemáticas, no sé. Mi hijo es mucho más hábil que yo en matemáticas y no estudió matemáticas y todo el mundo se sorprende de por qué no estudió matemáticas y estudió mercadotecnia y se dedica a hacer videojuegos. ¿Sabe? Tiene su vocación, tiene sus intereses, sus gustos, lo que sea. Ahora, ¿de dónde sacamos que porque estudiamos matemáticas o ingeniería, por ejemplo, somos más inteligentes que unos o que otros y no sé qué? Son solamente la cantidad de tonterías que nos contamos para justificar nuestras decisiones, yo creo, y nuestros errores. Ay, es que yo no soy bueno para la literatura, yo no soy bueno para la ortografía. No, no, no. No me interesa ya. En mi casa, por ejemplo, aquí, mi hijo llegó un día de la secundaria y dice, mamá,
es genético. ¿Qué es genético, Paco? Reprobé biología. Ah, ok, es genético. Sí, yo también reprobé biología en la secundaria. Genético. No, simplemente es un tema que no nos interesa. Cuando nos interesa, estudiamos y aprendemos. Y ya. Todo el rollo es cuáles son las historias que me cuento sobre mí mismo. Pero ustedes como docentes fomentan algunas de esas historias, asumen que un estudiante sabe más o tiene más habilidades que otro y refuerzan algunas conductas. Entonces, bueno, eso por una parte. Por la otra, entonces, el problema es la argumentación. O sea, decir n es igual a 1 no es suficiente. ¿Por qué n es igual a 1 solamente? Suponiendo que se pueda la respuesta. ¿Ok? Hay que usar la inducción. ¿A partir de qué momento y por qué razón? ¿Dónde dice que hay? Digo, probablemente no todo el mundo sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de inducción. ¿Ok? Ahí están todas las respuestas. Se supone que todo el mundo las puede ver y todo el mundo puede aprender de ahí. Hay respuestas en que pusieron una cadena de cálculos y no hay ninguna frase, palabra o lo que sea que ligue una con la otra. Simplemente, y esa es parte de la mecánica que transmitimos a los alumnos. La validación lleva palabras, o cuando estamos en un lenguaje muy formal, lleva conectores de algún estilo que dicen que para todo esto no sé qué, entonces, y lo escribo con los símbolos adecuados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Vamos, para validar, vamos estableciendo los principios matemáticos, los axiomas, las metodologías, por ejemplo, la inducción, si es que se necesita, paso por paso, dónde se va necesitando, para que quien lo siga, lo que hacemos, entienda qué hacemos, y para que nosotros mismos, dentro de 10 años que veamos, mira lo que hice, y se encuentre uno y encuentre que lo que dijo tenía razón o no. Pero la situación de la validación es muy importante. Entonces, es algo que tenemos que los alumnos tienen que aprender en este esfuerzo de que aprendan realmente matemáticas. ¿Ok? O sea, no es porque yo creo, porque yo siento, porque me parece. No. Hay una fundamentación de cada paso. Cuando Brousseau Brousseau comienza a trabajar en el 75, digamos, era un maestro de primaria que se da cuenta que los estudiantes no entienden lo que él está hablando, muchas cosas que no entiende, y se pone a estudiar matemáticas y se pone a desarrollar metodologías para investigar dónde están las incomprensiones de los estudiantes y cómo puede resolverlas. Y de ahí deriva lo que se llama ahora la teoría de las situaciones didácticas. Y en esa teoría, bueno, originalmente él les llamaba dialécticas, en el 75 se llamaban dialécticas, dialéctica de la acción, de la formulación y de la validación. Es decir, primero el estudiante manipula el objeto, en este caso la formulita, y le da valores. Alguien por ahí le empezó a dar valores 1, 2, 3, 4, sin darse cuenta que para los pares eso no funcionaba, por ejemplo, ¿no? Pero para él era necesario hacerlo. No es que sea malo, simplemente para esa persona que hizo eso, era necesario pasar por ese proceso de manipulación. Antes de decir, pasa esto, y luego proceder a validarlo. Después de accionar, formulo una propuesta de solución y luego la valido. Es decir, voy estableciendo los axiomas, los teoremas, los conceptos que ya están claramente establecidos en lo anterior que sé, que está puesto en alguna parte, un libro o lo que sea, para